Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza en función de tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal. En los últimos tiempos, diría en el último mes, revisando cosas que se escriben en Facebook, he encontrado un trabajo muy importante que habla sobre la psicología del testimonio. Si es verdad que los jueces tienen la facultad o el poder o la visión de poder detectar su testigo miente a través de sus signos personales. Me encantó el trabajo y vi que pertenecía a quien yo no conocía, a Vicky Goicoechea Leca. Buscando de quién se trataba, vi que es una abogada limeña que además es egresada de una maestría en Derecho Procesal, Civil y Comercial, y una de Solución de Conflictos. Y además ha cursado un seminario importante internacional de Management y Negociación en Harvard. Logré localizarla y me encontré con la persona que está acompañándome ahora. En los momentos previos a esta charla, descubrimos que nos habíamos conocido en una conferencia que yo había dictado en la Universidad de Lima, y a la cual tuve la suerte de que ella asistiera. Ahora sí, recuerdo perfectamente la conversación que tuve con ella, y como me pareció muy importante el tema, la invité a dar esta conversación. Vicky, la recibo con todo afecto. Muchas gracias por estar en esta reunión conmigo. Y quiero plantear el tema sobre los cuales le voy a hacer las preguntas. Deme un minuto para que yo pueda plantearlo. Cuando me tocó estudiar abogacía, en la década de los años 50 del siglo pasado, la primera asignatura que un estudiante estudiaba y tenía que rendir en la Universidad del Litoral, en la ciudad de Santa Fe, la República Argentina, era la materia Psicología Jurídica. En ese momento a cargo de un profesor abogado de apellido Badanelli, y además era un sacerdote dominico. E iba a dar clase con sus hábitos dominicos. Los dominicos tienen fama de ser buenos interrogadores desde la época de la Inquisición española. La verdad es que las clases del cura Badanelli llamaban mucha gente porque era muy entretenido en las clases. Y allí aprendí yo, cuando era iniciando en carrera de abogacía, que el juez podía detectar una mentira si veía que, por ejemplo, que sudaba el testigo o que se retorcía las manos. Como el hombre de campo que da vuelta la gorra o el sombrero mientras está hablando, o juega con un pañuelo. O tiene la mirada huidiza, o no la sostiene, por ejemplo, con la persona que le está preguntando. A mí eso me impactó. Y me duró muchos años ese aprendizaje de mi primera asignatura en la universidad. Con los años, tuve que desempeñar durante 4 años un cargo de juez en un tribunal colegiado de juicio oral. Un juez donde la ley le exige que pregunte, que indague, en homenaje a buscar la verdad. Esa era la norma que yo tenía, absolutamente inquisitiva. Y descubrí que los testigos no siempre coincidían en lo que estaban diciendo. Y eso me preocupó en ese momento de mi vida, porque pensé que no puede ser que todos mintieran. Más allá de los signos de las manos o de la mirada huidiza que acabo de relatar, los testigos no coincidían entre sí cuando se suponían que tenían que haber visto la misma cosa. Eso hizo que llegara una tarde, cuando era profesor en el grado de la Universidad Nacional de Rosario, tenía 100 y poco de alumnos en el curso, 3 de la tarde de un día soleado, y decidí hacer un experimento. Los saqué a todos a la calle, los llevé a la bocacalle de la esquina de mi facultad, los distribuí en las cuatro esquinas de la bocacalle, y sin decirles previamente nada, esperaron un rato, y allí se desarrolló un accidente de tránsito que yo había promovido. Había hablado con una amiga muy, muy linda,
muy vistosa, que el choque lo hizo con una falda corta y un escote amplio, y un mecánico que era un gordo, sucio, desarrapado, además muy boca sucia. La muchacha lo choca levemente, el gordo se baja, le insulta, le dice de todo, y eso absorbe el interés y la mirada de todos los 100 alumnos que estaban allí presentes. En un rato eso se termina porque se dan los documentos, se citan cada uno, se va cada uno por su lado, y yo los dejo en libertad a los alumnos, sin decirles que era un experimento que yo estaba haciendo. Al mes llego a la clase a la misma hora, del mismo día, pero 30 días después, y les digo, saquen una hoja, por favor, que nos va a tomar una prueba. No, quiero que me expliquen, que me digan qué fue lo que vieron 30 días atrás en la esquina de la facultad. Entonces yo me llevé 100 y pico de testimonios escritos, más o menos largos, más o menos con muchos o menos faltas de ortografía, pero me llevé 110 testimonios escritos. Y con el grupo de adjuntos y de ayudantes que tenía en ese momento, los clasificamos y descubrimos que no coincidían en una enorme mayoría. Pero al clasificarlos, advertimos que la gente no todas decía lo mismo porque no todas habían visto lo mismo. La gente que estaba en la esquina del norte, por ejemplo, difería en el testimonio de las cosas que decían los que estaban en la esquina del sur. Y pensando y conversando eso con mis adjuntos, descubrimos que de verdad no habían visto lo mismo, porque el que estaba en el norte, el acto que chocaba le venía por la derecha, y el que estaba en el sur le venía por la izquierda. Es decir, vieron cosas distintas. Eso me enseñó a mí, que siempre fui no amante de la prueba testimonial, que una cosa es lo que el testigo ve, otra es lo que asimila de lo que ve, es decir, lo que cree que ve. Eso en función de su poder de observación, de sus circunstancias personales. Pero además, otra cosa es lo que el testigo recuerda que vio. Y como entre el hecho de testimoniar y el testimonio que se presta es habitualmente mucho tiempo, incide en lo que va a decir ese tiempo, su capacidad de memoria del hecho que vio y que ahora tiene que testimoniar 1, 2 o 3 años después. Y cuando lo está contando, además, todo lo que él vio, creyó que vio, recuerda que vio, lo pasa ahora por el tamiz de cómo puede explicarlo. Y ahora su poder de convicción, si está nervioso, si no lo estás, si es un hombre que por primera vez está ante un tribunal lleno de formalidades, si le hicieron parar para prestar juramento, si le leyeron el Código Penal de las cosas que le va a pasar si miente. Hay un impacto emocional muy grande en la persona del testigo cuando se encuentra con un tribunal sentado, lejos, por encima de él, y alguien que le pregunta con voz solemne y con voz autoritaria alguna respuesta. Y ahí sí, y ahí vi la mirada huidiza, las manos que se retorcían, el pañuelo con el cual se secaba la transpiración. Y descubrí en lo mío que no siempre que pasan esas cosas, el testigo está diciendo una cosa diferente. Porque lo que he dicho está condicionado por las cosas que conté antes. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que creyó que vio? ¿Qué fue lo que asimiló que vio? El tiempo que pasó. ¿Cómo puede recordarlo? ¿Cómo puede explicarlo? Y el Código Procesal de Santa Fe es una norma única, me parece, en el concierto de los códigos procesales de América, que establece que el juez tiene que aceptar siempre la prueba testimonial, sin importar si le gusta o no, si le parece buena o mala, sin importar la opinión que él tenga de la prueba testimonial. Prueba que viene demeritada de la época de partida, ¿no es cierto?
En los últimos tiempos, la prueba testimonial con los juicios orales mediante se ha vuelto la prueba reina, y no lo es. No lo es por estas cosas que yo acabo de contar. Cuando están sosteniendo la oralidad en la Argentina, los popes de ella están diciendo que qué bueno que el juez pueda ver lo que está pasando y ver si suda, si no suda, si suda mucho, si tiene vergüenza. Y eso me llamó la atención el escrito que descubrí en Facebook de Vicky Goicoechea-Leca, porque ella pone un coto a todo eso, tratando de desnudar la psicología del testimonio. Cuenta que el juez no está en condiciones no está preparado para saber si hay una mentira o una verdad respecto de eso. Bueno, y eso me ha parecido de la mayor importancia, muy práctica la charla de hoy, de invitarle a esta conversación, que no me fue fácil, tuve que buscarla en el mundo, hasta que gracias a Dios la encontré, y la tengo de acá para preguntarle si el juez cree ella que el juez tiene poder para detectar, si tiene imaginación, si tiene conocimientos, si es que puede realmente detectar si un testigo miente o no. Mi querida Vicky, bienvenida a este conversatorio, lugar de conversaciones, y ya le tiro la pregunta. Le escucho ansioso su respuesta. Buenas tardes, doctor Alvarado Belloso. Para mí es un gusto enorme estar esta tarde con usted, gracias a su gentil invitación para poder conversar y poder expresar algunas ideas respecto de este tema que usted ha introducido. Efectivamente, como usted bien ha señalado, me surgió una inquietud muy grande durante esta pandemia, porque veía muchas conferencias virtuales como las que hemos tenido que recurrir durante esta nueva normalidad. Y en varias de ellas pude escuchar a alguno incluso de los ponentes que hacía referencia a lo que usted ha mencionado, es decir, respecto a la posibilidad del juez de poder percibir los gestos, la forma de hablar, ver si el testigo lo mira fijamente o no, es decir, si puede existir inmediación a través de los medios virtuales. Entonces, empecé a investigar y definitivamente encontré muchos libros muy interesantes, no solamente de juristas, sino también de psicólogos, que me permitieron esclarecer estas dudas y me permitieron concluir en que lamentablemente gran cantidad de los operadores jurídicos nos encontramos en un grave y terrible error al creer que los jueces están facultados para detectar cuando un testigo miente. ¿Y qué es lo que nos dice la psicología del testimonio? Que no existe aún una persona con la capacidad para detectar cuando una persona está mintiendo, porque no hay ningún elemento que pueda asociarse de manera directa a cuando un testigo está mintiendo. Vale decir, esa creencia que se tenía que cuando una persona se expresa con mucha seguridad o con mucho aplomo es porque está diciendo la verdad. Y a diferencia de la persona que se muestra muy nerviosa, que balbucea o que se sonroja, es porque está mintiendo, no es cierto. Porque pueden haber muchas causas por las cuales una persona muestra nerviosismo. Podría ser inseguridad, podría ser temor, como usted bien lo ha mencionado, enfrentarse a un tribunal no es nada sencillo, mucho menos para una persona de a pie, y que esos elementos que se expresan no determinan que efectivamente se esté mintiendo. ¿Por qué? Porque la mentira tiene que ver con la conciencia que tiene la persona de declarar algo que es contrario a lo que ha percibido, contrario a sus recuerdos, pero que además esta persona conoce la diferencia entre lo que percibió y guarda como recuerdo y lo que está declarando.
Ahora, la razón por la cual decida decir una mentira es otro tema, pero la mentira es, como repito, la distorsión entre el recuerdo y lo que se declara, a diferencia de los errores sinceros, que son aquellos con los cuales el testigo puede declarar algo que no coincide con la realidad, pero que sí coincide con su recuerdo, que es como usted estaba mencionando, que el testigo que percibió desde la esquina derecha tiene una percepción, o el que percibió desde la esquina izquierda, y probablemente guarde ese recuerdo, pero que al final, cuando él declara y se correlacionan los demás medios de prueba, se determina pues que efectivamente no coincide con la realidad, pero no hubo una intención de distorsionarlo. Por esa razón es que los expertos en psicología, y específicamente del testimonio, han establecido con meridiana claridad que hasta la fecha no hay persona que pueda detectar mentiras. Por lo tanto, se le atribuye al juez un indebido poder sobrehumano que lamentablemente ningún ser humano lo tiene. Sin embargo, se está pontificando diariamente alrededor de esa verdad, ¿no? Que ya vemos que no es tanto. A ver, cuando la psicología estudia el testimonio, ¿qué dice de la relación que hay entre la declaración testimonial con la memoria y los recuerdos? Uno de los puntos más importantes o de los factores importantes y determinantes en la fijación de los recuerdos, sin duda, es la memoria. Pero tenemos la idea de que la memoria puede grabar como un video, ¿no es cierto? Como sostiene Margarita Dijes, que es como un video que va guardando toda una historia, y que cada vez que quisiéramos volver a ver esa historia, simplemente tendríamos que recurrir a ver el video. Nuestra memoria no funciona de esa manera porque pasa por diferentes etapas. Primero, cuando percibe el acto, es decir, cuando presencia un determinado hecho, ahí intervienen factores cognitivos como la atención, la percepción, y dependerá también Y la cultura que incide en la capacidad de percepción. también, y además, por ejemplo, de los factores o elementos que rodean al hecho, que rodean las circunstancias que se están percibiendo. Por ejemplo, no será igual percibir un hecho que lo estoy haciendo de manera tranquila, sosegada, sin estrés, que presenciar un hecho traumático, por ejemplo, un asesinato, un robo, un accidente de tránsito, como usted ha mencionado, o presenciar, por ejemplo, una reunión de trabajo, una reunión ejecutiva de empresarios. El nivel de estrés y la percepción y la atención que yo conjugue en ese momento va a ser diferente. Por lo tanto, eso va a intervenir en la formación de ese recuerdo. Por otro lado, también es importante el tiempo. Yo voy a recordar con mayor facilidad un evento que ha ocurrido hace corto plazo. Tardaré mucho más, o me dará mayor dificultad de recordar un evento que ya transcurrió hace años. ¿Por qué? Porque indefectiblemente en ese transcurso, en ese lapso, van a seguir incrementándose vivencias y emociones en la persona, que van a ir influyendo en sus recuerdos, lamentablemente, de manera consciente o inconsciente. Y definitivamente va a ir moldeando esos recuerdos. Por eso es que se dice que la memoria es maleable y se va a ir de alguna manera modificando. Por otro lado, también están los falsos recuerdos. Cuando una persona tiene otra experiencia y la asocia a la que ya tenía guardada y va modificando. Eso también influye. O también, por ejemplo, cuando tiene una influencia externa, cuando conversa con otra persona, probablemente dos alumnos de su clase que usted nos narraba, que conversan después del evento y uno dice yo vi tal cosa, el otro le dice no, yo vi tal otra, y hay ciertas discrepancias entre ellos
y de manera inconsciente van asimilando unos a otros la versión de la otra persona, y dependerá de cuán segura vea a la otra persona para influenciar su propio recuerdo. O sea, Y esos son factores que influyen en la fijación del recuerdo. así es, efectivamente. Bueno, ¿y cómo se recupera el recuerdo en la memoria? Cuando quiero hacer una revisión de lo que pasó, trato de poder reconstruir el hecho en el que participé, y dependerá de qué elementos en los cuales fijé con mayor atención, porque no todas las personas le damos la misma atención, ¿no es cierto?, a las mismas cosas que a otras. Entonces, esa recuperación va a depender también de este elemento. Y por otro lado, la recuperación también se va a ver influenciada por el interrogatorio que me pueda hacer un tercero. Depende de la forma de las preguntas que el tercero me formule. La formulación es determinante para lograr una respuesta determinada. Incluso una palabra, un adverbio, puede distorsionar una respuesta de un testigo. Una pregunta sugestiva que me induzca a colocarme a un escenario en el que realmente pudo no haber ocurrido, también va a influenciar significativamente al momento de la recuperación. Pero además el tono con el cual se formula la pregunta, ¿no? Un tono de autoridad, un tono de pregunta humilde, una cosa sencilla o importante. No es lo mismo que pregunte un juez autoritario que uno que no lo es, ¿eh? Da una sensación distinta en la persona del testigo, ¿eh? Por supuesto, doctor, Cuéntame, definitivamente tiene un impacto. ¿por qué es importante conocer los problemas propios de la declaración testimonial? Es importante en el campo del derecho en el cual nosotros nos encontramos para poder mejorar la práctica de la declaración testimonial, es decir, conocer los temas que hemos abordado hace un momento para poder determinar cuál sería el interrogatorio más adecuado para evitar distorsionar los recuerdos del testigo. ¿Qué es lo que sugieren los expertos? Los expertos sugieren la declaración libre, las preguntas abiertas, porque permiten que el testigo declare con mayor comodidad y mayor libertad. Por esa razón es importante conocer todos estos tópicos respecto de la psicología del testimonio para mejorar la práctica de este medio probatorio. Y además, para los jueces, para valorarla. Definitivamente la valoración la da en conjunto con los otros medios de prueba, pero la valoración será mucho más objetiva si está partiendo de la valoración inicial de un solo medio de prueba, pero que parta del conocimiento científico que está disponible para poder acceder y poder llegar a una conclusión respecto de la declaración testimonial. ¿Qué es una pregunta abierta, que es la que le posibilita el mejor explayarse al testigo? Por ejemplo, decir, cuéntenos qué es lo que presenció en tal evento, en tal fecha. Que es diferente hacerle una pregunta cerrada, ¿no? Decirle, por ejemplo, la tienda que está en la esquina entre la Avenida Larco y la Avenida América es de color rojo, con lo cual ya estoy sugiriendo un color de una tienda. De repente ni siquiera percibí que había una tienda cuando pasé por esas avenidas. Y esa pregunta me puede inducir a una respuesta. Ah, bien, que puede no ser verdadera, ¿no? En función de lo que yo crea que vi o que no vi. Así es. Y que me pueda Porque, generar alguna especie de contaminación en mi recuerdo y que en ese momento pueda hacer una reevaluación de lo que recordé y trato de acomodar mi recuerdo a lo que me están preguntando.
Es decir, que hay una dicotomía, hay una adversariedad acá entre memoria, mentira y sinceridad, entre verdad y falsedad. Exactamente, doctor. Como señala Víctor de Paula, es importante distinguir entre verdad y falsedad, y sinceridad y mentira. Cuénteme primero quién es Víctor de Paula, que yo no lo sé. Víctor de Paula es un abogado, profesor universitario de Brasil, que tiene un libro que se llama La prueba testifical. Yo leí su libro, me interesó mucho y me motivó para seguir investigando sobre este tema, y también me permitió mi investigación leer a psicólogos de renombre españoles, como por ejemplo Antonio Manzanero, Margarita Dijes, la psicóloga italiana Giuliana Mazzoni, y pude poder, tuve la oportunidad de advertir todos estos detalles y establecer esa diferencia que nos dice de Paula. La verdad es el antónimo de la falsedad, mientras que la sinceridad es de la mentira. Como decíamos al inicio, miente quien es consciente que lo que está declarando es diferente a su recuerdo. Sin embargo, será sincero aquel que declara lo que recuerda, aunque no corresponda a la realidad, y estaremos frente a un error sincero, aunque para el derecho tampoco será de utilidad, porque no nos sirven los errores sinceros, sino solamente abocarnos a lo que nos pueda orientar hacia la verdad. Estamos haciendo una presentación muy importante, ¿eh? Porque habitualmente a la verdad se le opone la mentira. Hemos cambiado acá el eje de la discusión. No es verdad versus mentira, es verdad versus falsedad. ¿Es verdadero o es falso? Y la mentira atenta contra la sinceridad, no contra la verdad. Yo estoy diciendo algo que sé que no es lo que tendría que haber dicho, o no es lo que tengo que decir. Me gusta eso, ¿eh? ¿Quién más habla de ese tema? En realidad, de juristas solamente he encontrado, como le comenté, a Víctor de Paula. También he tenido la oportunidad de leer a psicólogos ingleses como la doctora Cambrai, que recientemente ha colaborado en un importante trabajo que ha publicado la Corte Internacional de Comercio, un estudio que se llama La exactitud de la memoria de los testigos en el arbitraje internacional, y que arriba a conclusiones similares a las que estamos comentando, que la aplicación práctica de la psicología no solamente se reduce al campo del derecho penal o de los procesos penales, sino también tiene una importante aplicación no solo en los procesos civiles, sino también en el arbitraje, tanto doméstico como internacional. Este estudio que le comento se ha desarrollado hace 5 años. Han realizado diversos experimentos en los cuales han concluido que efectivamente es de vital importancia que los tribunales arbitrales puedan tener conocimientos en psicología del testimonio para mejorar la práctica de la prueba y la consecuente valoración. Un tema muy importante es el tema de la práctica. En el arbitraje, las prácticas conocidas como prácticas adecuadas o soft law establecen pues los interrogatorios con preguntas cerradas. Este trabajo, entre otras conclusiones, aborda a fomentar una reflexión profunda respecto de este tipo de actividades que se vienen realizando y que son aceptadas como prácticas adecuadas, permitiendo la oportunidad de hacer un replanteamiento sobre todo este tópico tan importante y poder incorporar estos conocimientos científicos para mejorar la práctica y la valoración, y además la eficiencia y eficacia del arbitraje como un método alternativo de solución de controversias. Y que indudablemente, como le comentaba, tiene un impacto similar en un proceso judicial, porque definitivamente un juez que conoce sobre psicología del testimonio va a poder
valorar de manera más adecuada este medio de prueba y los abogados que conozcan también. Otro tema importante en el que se aborda en estos estudios de psicología del testimonio es la preparación de los testigos. Es usual, por ejemplo, que el abogado de la parte que ofrece un testimonio converse con el testigo, que a veces, en algunos casos, ¿no es cierto?, induzca de alguna manera al testigo a declarar de forma que coincida con sus demás medios probatorios y que definitivamente abone a su estrategia y a su posición de defensa. Entonces, es importante, nos decía este estudio, determinar en qué circunstancias y cuáles deberían ser los parámetros en los cuales el abogado que ofrece una prueba testimonial, qué nivel de contacto y de injerencia pueda tener un testigo de tal manera que no pueda alterar significativamente sus recuerdos. Él está puesto el dedo en la llaga acá, ¿no? Yo hace años, yo abogo desde hace 20 años, y yo sé que no puedo ofrecer un testimonio ni hacerle ninguna pregunta a ningún testigo sin saber exactamente lo que me va a responder. Es decir, yo debo saber cuál es la respuesta a mi pregunta, porque si no, estratégicamente no la hago. Yo hago una pregunta que me va a revertir, me va a dar un pelotazo en contra, por supuesto, estratégicamente no me sirve. Por tanto, yo creo que una buena abogacía exige, en contra de lo que se cree generalizadamente, que el abogado hable con el testigo. Yo tengo que interrogarlo a mi testigo antes de la audiencia. Lo que no puedo hacer es enseñarle a mentir en la audiencia. No puedo hacerle cambiarle el sentido de sus respuestas. Simplemente, no es que yo no deba verlo, yo debo verlo para saber qué es lo que él sabe y ahora trabajar yo con mi interrogatorio. Pero de ninguna manera puedo inducirlo a que mienta, a que no sea sincero. Eso es lo abominable y es a lo que usted se está refiriendo, ¿no es cierto? Pero hay gente que cree que, lo he visto alguna vez, usted habló con el abogado y claro que habló conmigo, si no, ¿cómo puedo preguntarle? Cada uno sabe a dónde le aprieta su zapato. Yo te ofrezco tengo 5 o 6 hechos a probar y tengo 10 testigos, ¿qué le pregunto a cada uno de los testigos? Que pueden ser testigos parciales del hecho general que yo quiero acreditar, ¿no? Es muy importante este tema, ¿eh? Bueno, a ver, ¿es posible reducir las distorsiones en el proceso de la memoria por abogados y jueces? Conociendo todos estos puntos que hemos abordado, vamos a poder de alguna manera evitar distorsionar o de manera consciente o inconsciente introducir ciertos elementos o falsos recuerdos que puedan perturbar los recuerdos de los testigos. Es por ello que es tan importante difundir estos conocimientos para que tanto los abogados como los jueces estén al tanto de estos conocimientos científicos y que ellos a su vez permitan reducir, porque definitivamente eliminar esa probabilidad no será posible, pero de alguna manera sí reducir la posible injerencia o contaminación de los recuerdos de los testigos. Está bien, me gusta. ¿Cómo mejoraría, Vicky, la actuación y la práctica del testimonio y la de su valoración por el juez? ¿Qué haría usted si le tocara hacer la norma indicándole cuál sería el estándar de la declaración y el estándar de la valoración? Es un tema muy, muy complejo, pero a partir de estos conocimientos, yo considero que se debería establecer los pasos a seguir, por ejemplo, en la práctica de los testigos. Fomentar que la declaración del testigo sea realizada en el tiempo más cercano a la ocurrencia del hecho, porque como ya hemos comentado, si transcurre mucho tiempo, el riesgo de contaminación será mayor.
Entonces, privilegiar, por ejemplo, la actuación de la prueba testimonial antes que los demás medios probatorios, que tratándose, por ejemplo, de documentos, no existe riesgo de que haya alguna contaminación respecto de su contenido. Muy bien. Y otro tema importante es el interrogatorio. Tener en cuenta todas estas consideraciones y permitir que el interrogatorio sea más fluido, que el juez no se presente como usted ha manifestado, de manera tan protocolar, que le informe al testigo, no obstante que el abogado ya lo haya hecho, que es perfectamente válido que no pueda recordar todo lo que se le pregunta y que solamente responda lo que realmente recuerda sin tratar de hacer ningún esfuerzo por responder todas las preguntas y tratar de satisfacer a su interrogador. Entonces, creo que este tipo de prácticas que podrían incorporarse sí podrían de alguna manera mejorar la práctica que hasta hoy tenemos. Y en el caso de la valoración, indudablemente los jueces con esos conocimientos van a tener muy en cuenta que no deben guiarse por quién está hablando, sino qué es lo que está diciendo. Porque puedo tener al frente a una persona que me parece muy seria, muy formal, y que me dejo guiar y de manera anticipada ya estoy dando cierta credibilidad a su testimonio porque se presenta como una persona honorable, pero en lo que tengo que centrarme es en su testimonio, en lo que está diciendo, para poder contrastarlo con los demás medios de prueba y determinar efectivamente y atribuirle el peso probatorio que considero que cada uno debe tener. Antiguamente, en la ley de partidas, no se creía en la veracidad, en la sinceridad de los testigos. Y entonces, en lugar de pensar como pensamos hoy, una valoración de lo que dice, se sumaban testimonios. Y es muy importante leerlo, ¿no? Porque había como castas de oficios y profesiones. Por ejemplo, 3 hijos de algo, 3 hijos de caballero, 3 hijos con personas con hidalguía, podían determinar una cosa, de la misma forma, por ejemplo, que 6 lavanderas, o que 10 cocineras, y prohibida la posibilidad de testiguar a la barragana, la prostituta. Estaba muy delimitada la posibilidad, porque desde antaño no se creen en el testimonio. Para mí, el testimonio es un medio de convicción. Y creo que los jueces fallan por convicción. Más allá de la prueba tasada, a la cual tiene que ajustarse, si el documento público tiene una validez el Código Civil, tiene que ajustarse a ella. Los códigos modernos, como el de Colombia, por ejemplo, no tienen ninguna prueba previamente tasada. Dejan que el juez se convenza como fuere, o por un testimonio, por una confesión, o por un documento. La confesión ha dejado de ser una probatio probatísima y es simplemente un medio de convicción. Y los jueces se convencen por cualquier cosa, por la mirada de un testigo, por la empatía que hace con alguna persona, con un perito realizando su peritaje. Y yo no he visto nunca, en 60 años que estoy llevando mi vida judicial y abogadil, alguien que explique por qué se convenció. A ver, yo he pesado el testimonio de Vicky frente al testimonio de José y me parece, esto no lo he visto nunca, ninguna sentencia hace eso. Simplemente los jueces tienen que decir por qué se convencieron. Tienen que decirlo con palabras simples, llanas, por qué se convencieron. Yo tengo un proyecto, Vicky, de Código Procesal Acusatorio para lo no penal de América Latina, que puede encontrarlo en internet, donde digo cómo se valora la prueba, ¿no? Y particularmente la prueba de testigos, a la cual, insisto, yo personalmente no soy muy afecto, pero sí están de moda hoy. La prueba hoy estelar es la prueba testimonial.
Y si los jueces creen que pueden determinar con su sola sabiduría si miente o no miente, porque le ven la mirada huidiza, el sistema no me puede funcionar así, ¿no? Ellos no pueden decir, él me convenció porque miraba por otro lado cuando yo, o no me convenció porque le sudaba las manos. Estamos poniendo acá sobre el tapete toda una cultura de valoración de la prueba testimonial actual que no condice ni con la realidad ni con la ley. Así que esa es la importancia que yo le asigno a esta charla, mi querida amiga. Vamos a sacar una conclusión. Le dejo a usted con una conclusión general de todo esto. Si tuviera que explicar a un alumno de Derecho en qué consiste todo esto, ¿qué le diría? Que es importante que el derecho camine de la mano con la ciencia. No podemos estar de espaldas a la ciencia o guiarnos por creencias, prejuicios o pseudociencia. La importancia de utilizar los estudios científicos es mejorar la práctica y la valoración en este caso, de la prueba testimonial para tener mejores decisiones y resolver conflictos de manera más justa. Vicky, me encantó esta charla. Me sorprendió primero ver el trabajo en internet y ahora me ha convencido absolutamente toda su persona y diciendo las cosas que dice. Así que me felicito de haberle encontrado en el plano de la ciencia virtual. Le agradezco mucho, mi querida Vicky, este conversatorio. Me quedo siempre a su disposición. Muy agradecida a usted, doctor, por su gentil invitación. Ha sido una tarde espléndida poder conversar con usted sobre este tema tan interesante, que esperamos que siga difundiéndose y que más personas puedan tener acceso a estos conocimientos. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a todas las personas que me están acompañando esta tarde. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted y ojalá que sí sea. Hasta pronto y hasta siempre, Vicky. Muchas gracias.